Javier Vichy Romero y voy a presentar mi TFG que titulado Análisis de las residuales de Spin Macrastoplástico segundo endurecimiento mediante simulación numérica de elementos finitos. Mis tutores son Miguel Ángel y Laura. A continuación aquí muestro un poco el esquema que voy a seguir a la hora de presentar este trabajo de fin de grado y comenzaré por la introducción, en la que comentaré una serie de aspectos, la motivación que ha llevado a realizar este trabajo y los objetivos que se pretenden lograr. La motivación del trabajo de fin de grado ha sido simular el proceso de conformado, que es un proceso de fabricación que permite obtener la forma final de una pieza mediante su deformación plástica, sin añadir o eliminar material. De esta forma, las propiedades mecánicas no sufren una pérdida considerable e incluso pueden verse mejoradas por esa capacidad de endurecimiento por deformación o acritud. Para ello vamos a fijarnos el objetivo de estudiar el spin back, que es la recuperación elástica que sufre el material ante la ausencia de las cargas externas, y es un fenómeno indeseable ya que la pieza se modifica la forma final de la pieza y una vez que se ha realizado el conformado. Para ello, dado la curva de tensión de formación, pues está muy relacionado con las tensiones residuales, así que para predecir ese spin back habrá que estudiarlas convenientemente. Estas tensiones residuales, en su mayor parte, dependen fundamentalmente de la caracterización del modelo de endurecimiento, que en nuestro caso, para todos los modelos, será un modelo de endurecimiento lineal. Por lo tanto, esta ley de endurecimiento de Bose va a despreciar la parte exponencial de la curva, así que, pues, para simplificar la calibración, sobre todo. Y también estas tensiones residuales dependen fundamentalmente de la orientación de las direcciones de anisotropía del material, o lo que es lo mismo de los parámetros de anisotropía de Hill, que son los que se muestran en la tabla roja de abajo. Estos se encuentran también en la función de plastificación de Hill y nos permiten determinar, dado un estado tensional o una tensión equivalente, si nuestro problema, o sea, si nuestro modelo se encuentra dentro o fuera de ese rango elástico de tensiones admisibles. Vale, pues a continuación voy a comenzar a comentar un poco la metodología que hemos seguido para realizar este trabajo. Lo primero que se ha hecho ha sido llevar a cabo una serie de ensayos uniaxiales de tracción en un coboisótropo de un único elemento de 8 nodos, como se puede ver en la figura de la izquierda, cuyas dimensiones son 10 por 10 por 10 milímetros, al que se le aplica un desplazamiento de 1,59 milímetros. Los parámetros que se van a utilizar en todos los modelos de endurecimiento son los que se muestran a la derecha. Lo que pasa es que se va a tomar como referencia el caso del endurecimiento isótropo lineal, de ahí que el beta valga 1. Además, este cubo, como he dicho, es isótropo, por lo tanto los parámetros de anisotropía, no sé si se ve, a ver, esto voy a quitarlo, son los siguientes, los cuales están en su formulación original, por lo tanto habría que normalizarlos para introducirlos en la isorutina K23 de adina. No me deja bajar. Ahora. Pues como se puede ver en la tabla superior, ya se encuentran normalizados y todos toman valor unidad. Y como he dicho que como referencia tomaremos el modelo de endurecimiento lineal isótropo, para configurar esto de modelos de endurecimiento lo que vamos a hacer va a ser de acuerdo a su carácter cinemático, de forma que se asignará un porcentaje del MUC-IN con respecto al caso del endurecimiento puramente cinemático. En este caso se puede ver que aparte de los modelos isótropo y cinemáticos se modelizarán otros dos modelos combinados, siendo el uno menos cinemático que el 2. Y a medida que ese carácter cinemático en términos del porcentaje de MUC-IN va aumentando, se puede ver cómo el parámetro beta va disminuyendo y por lo tanto el módulo de endurecimiento lineal efectivo pues, disminuye en consecuencia. A continuación vamos a modelizar el proceso de embutición de una placa circular. En este caso, dado que presenta una serie de simetrías, se va a modelizar solo un cuarto de la placa para reducir tanto tiempo como el coste computacional. Y las dimensiones son las que se muestran a la izquierda, que están todas en milímetros, todas las dimensiones, y se aplicará, a diferencia de las referencias que se han encontrado para realizar este trabajo, se aplicará un desplazamiento de 25 milímetros en el anillo interior de la placa. El mallado es el que se muestra abajo. Se ha hecho una subdivisión en la dirección radial de la placa en 12 elementos, en la dirección azimutal en 16 y en dirección vertical en 1. Es un mallado uniforme.
En esta placa se van a introducir, como he dicho antes, los mismos parámetros del material, pero a diferencia de ser una placa isótropa, se van a introducir dos casos diferentes de anisotropía para mostrar esos diferentes fenómenos de earing o formación de las típicas orejas de anisotropía. Los parámetros que se van a elegir, que se van a introducir para ambos casos anisótropos son los que se muestran en la tabla de arriba en su formulación original, mientras que en la tabla de abajo son los normalizados, los que se introducirían en la solutina K23 de ADINA. Comentar que, como se puede ver, los parámetros de anisotropía de Hill en cortante, que son superiores a 1,5 en la formulación original, van a provocar que esa deformación plástica se acumule en alrededor del 45 grados con respecto a las direcciones principales, y en caso de que estos parámetros de anisotropía de cortante sean menores a 1,5 en la formulación original, se concentrará alrededor de las direcciones principales. Luego lo veremos en los resultados. Empezamos ya con los resultados, y tras el proceso de calibración obtenemos, tras tomar una serie de hipótesis oportunas, esta serie de parámetros tanto elásticos como elastoplásticos que se van a utilizar en todos los modelos de endurecimiento, y en función del carácter cinemático que le asignemos a cada modelo de endurecimiento, pues obtendremos unos u otros parámetros tanto cinemáticos o externos como internos del modelo reológico, con estas ecuaciones que se ven aquí en la parte de abajo, en el que están en rojo. Por tanto, como he dicho antes, una vez que hemos configurado ese carácter cinemático para cada endurecimiento, se puede ver como el Mukin es máximo para el caso puramente cinemático, mientras que es mínimo para el isótropo. Y el MUINT es al contrario, máximo para el caso isótropo y mínimo para el endurecimiento puramente cinemático. A consecuencia, cuanto más carácter cinemático tenga el modelo, menor es el parámetro beta, como he dicho, y menor es el parámetro de endurecimiento lineal efectivo. Se puede ver que para el caso cinemático pues obtiene el valor mínimo, que es igual a 0. Y por tanto, una vez que se ha hecho todos estos ensayos en el cubo, se puede ver que efectivamente la calibración es correcta, la curva de carga es igual para para todos los casos de modelos de endurecimiento, y se puede ver que cuanto más cinemático sea el modelo, menor es ese crecimiento de rango elástico, y al contrario, cuanto mayor sea ese carácter isótropo que tenga el endurecimiento, como en el caso azul, el crecimiento es mucho mayor. También notar eso, que en el caso puramente cinemático ese crecimiento es nulo y solamente ese rango elástico se desplaza en una cierta dirección. A continuación vamos a validar los resultados entre el cubo y la placa para ver si se puede extrapolar estas curvas que hemos obtenido para el modelo sencillo del cubo a un modelo más complejo, como puede ser el de la placa, que tiene 192 elementos en mi caso. Para ello, para poder extrapolar estos resultados, lo que vamos a tener que ver es que para una misma cantidad de formación plástica acumulada obtengamos unos estados tensionales similares. Como se puede ver, al aplicar un desplazamiento de 25 milímetros en el anillo interior de la placa circular, se obtiene una deformación plástica acumulada máxima de 0,1459, y por tanto, al aplicar el desplazamiento que había dicho antes de 1,59 milímetros en el cubo, de ahí ese valor que era tan característico y tan particular, pues era para obtener esa misma cantidad de deformación plástica acumulada. Entonces se puede observar que para esa misma deformación plástica acumulada se obtiene un estado tensional del mismo orden de magnitud, de en torno a unos 470 megapascales. Como se puede ver en el cubo, que el valor máximo es 464 y en la placa circular 470. Entonces queda variado este modelo y por lo tanto se pueden extrapolar los resultados del modelo sencillo del cubo a uno más complejo, como puede ser la placa. Y a continuación pues vamos a mostrar las distribuciones de deformación plástica acumulada para el primer caso, el caso anisótropo A, y como se puede ver, como he dicho antes, tenía los parámetros de anisotropía de Hill de cortante mayores a 1,5 en formulación original, por tanto la deformación plástica acumulada se concentrará en torno a 45 grados. Se puede ver cómo a medida que vamos cargando esta deformación va siendo mucho mayor, y hasta la de la esquina inferior a la derecha se puede ver que tras el proceso que se corresponde a la descarga, tras la descarga, esa deformación plástica acumulada se mantiene constante y por lo tanto verifica que pues, es la que no se recupera, es la permanente. Y para el caso anisótropo B, pues tendríamos lo mismo. Lo que pasa es que esta deformación plástica acumulada, en vez de concentrarse a 45 grados, se concentra a lo largo de las direcciones principales desviadoras, que son 0 y 90 grados.
también se puede comprobar que esa deformación plástica acumulada no cambia, sino que se mantiene constante tras la descarga elástica y por tanto pues corresponde a la deformación permanente. Ahora procedo a mostrar unos mapeos de diferencias entre todos los modelos de endurecimiento lineales que he mostrado, que son el combinado 1, el combinado 2 y el cinemático, con respecto al isótopo lineal, que tomé como referencia. Se puede ver que para el caso anisótropo A, esas mayores diferencias de deformación plástica se concentran a lo largo de las direcciones de 0 y 90 grados aproximadamente, y para el caso anisótropo B, pues al contrario, alrededor de 45 grados. Notar también que hay valores bastante considerables en otras direcciones, como puede ser aquí en torno a un 15% en esta parte de aquí, en la parte central de la placa anisótropa 1, y aquí también en torno a 9% de desviación con respecto al isótropo lineal en las direcciones 0 y 90. Los siguientes serán los otros modelos, lo que pasa que se puede simplificar la explicación, ya que cuanto mayor sea ese carácter cinemático del endurecimiento, se puede ver cómo esa diferencia relativa media en esas direcciones va aumentando progresivamente hasta el caso límite del endurecimiento puramente cinemático, que es mucho mayor la diferencia. Aunque parezca que los mapeos son similares, hay que fijarse bien en la escala que se representa al lado de cada una, y se puede ver que a medida que el endurecimiento es cada vez más cinemático, va aumentando esa diferencia hasta el caso puramente cinemático, que es el caso límite. Lo mismo que hemos hecho con la deformación plástica acumulada se hará con las tensiones residuales y luego posteriormente se estudiará esa relación o correlación entre ambas. Empezamos mostrando la evolución en caso anisótropo A con el endurecimiento isótopo lineal, y se puede ver que antes de la descarga las tensiones máximas tienen un valor de 500 megapascales aproximadamente, mientras que después del springback no llegan a 300 megapascales. Entonces, ese gradiente es bastante elevado. De hecho, si nos fijamos en las zonas verdes junto a las que están azules, se puede ver que el gradiente de tensiones máximo que hay es en torno a unos 200 megapascales. Con lo cual, si la placa está trabajando en servicio en unas condiciones ambientales desfavorables, puede haber problemas de corrosión bajo tensiones bastante graves y hay que tener mucha precaución. Pero aquí, en el caso anisótropo B, estas diferencias son muchísimo mayores. De hecho, los máximos gradientes de tensiones residuales, una vez que tiene lugar el springback, alcanzan los valores de 600 megapascales aproximadamente, con lo cual aquí esos gradientes son muchísimo mayores y sería mucho más peligroso trabajar en condiciones desfavorables ambientales que pudieran provocar esa corrosión bajo tensiones. Y el posterior fallo de la placa. Como antes, se muestran los mapeos de diferencias de todos los modelos de endurecimiento lineal que se han simulado respecto al isótopo lineal. Se puede ver que, a diferencia de las deformaciones plásticas, esas mayores diferencias se concentran al contrario. En el caso de la placa anisótropa A, se concentran alrededor de 45 grados, como se puede ver en esta zona verde, y en la anisótropo B se concentran en torno a 0 y a 90 grados. Y a medida que vamos aumentando, bueno, aquí se puede ver además que esas diferencias son más notables en la placa anisótropa A, esas diferencias, y a medida que el endurecimiento es más cinemático, pues esa diferencia con respecto al caso isótropo lineal es mucho mayor. De hecho, aquí el máximo en el caso anisótropo A pasa de 7 a 15 y en el caso límite a 20. Lo mismo que en el caso anisótropo B, que va pasando de 1 a 3 y a 5. Y como he dicho, pues cuanto mayor sea ese carácter cinemático, mayor es el error relativo medio con respecto al isótropo lineal. Y sobre todo que esas diferencias se concentran en las direcciones opuestas que en el caso de las deformaciones plásticas acumuladas. Y por tanto, una vez que hemos visto tanto las deformaciones plásticas acumuladas como las tensiones residuales, se puede establecer una relación entre ellas, ya que como la descarga lineal, pues se puede ver que ambos valores, tanto de tensiones como de deformaciones, tienen una correlación lineal, como se puede ver aquí, para ambos casos de anisotropía. Estos valores son los valores máximos tanto de deformación plástica acumulada como de tensiones residuales. Y prácticamente, pues como he dicho, la correlación es lineal, con lo que se confirma que la descarga es lineal según nuestro modelo. Y aunque no era un objetivo de trabajo inicialmente, aparte de simular modelos de endurecimiento lineales, se probó a implementar en la DINA
con la subrutina K20 un modelo de endurecimiento cinemático no lineal, que se construye a partir de un montón de curvas con diferentes pendientes, con lo cual eso conllevará un mayor coste computacional. A pesar de eso, vemos que el Springback aquí se modeliza mucho mejor que con nuestro caso isótropo lineal de la K23, y aunque los materiales que se han simulado no son los mismos, no están calibrados entre sí, se puede ver cómo en la distribución de tensiones residuales, para el caso isótropo lineal, los máximos valores se concentran en torno al anillo interior, mientras que eh, eh, para el caso cinemático no lineal se concentran en torno al anillo exterior, los máximos valores, a diferencia del caso isótropo lineal. Y una vez que hemos visto esto, pues vamos a ver cómo es la predicción de Springback con esa rutina K20. Y como efectivamente, pues pasamos de un valor máximo de 25 milímetros, que es al aplicar ese desplazamiento al anillo interior, a unos 22 milímetros aproximadamente. Entonces, esa predicción de Springback que es más precisa que con la rutina K23, y en la tabla que hay abajo a continuación se resumen estas conclusiones, que para el endurecimiento cinemático no lineal, el tiempo computacional, dado que la curva del ensayo cíclico de carga se construye con muchos más pendientes, es mucho mayor ese tiempo computacional con respecto a la K23. Mientras que el Springback a la K20 se aproxima o se predice mucho mejor que con la K23, con lo cual la K20 sería más apta a simular materiales más elásticos, con más recuperación elástica, mientras que la K23 materiales algo más rígidos, como puede ser un acero, mientras que la K20 pues una aleación de aluminio, por ejemplo. Y por último, pues extraer una serie de conclusiones de este trabajo, y es que nuestro modelo de predicción de Springback queda finalmente validado, ya que reproduce fielmente el efecto Bösinger según la teoría gastoplástica. Además, se puede extrapolar estas curvas de respuesta que se han obtenido en el cubo con un único elemento de 8 nodos al comportamiento de modelos más complejos, como puede ser de la placa circular, con muchos más elementos. Además, se vio que con la subrutina K20, esa curva de respuesta se ajusta mucho mejor, aunque eso supone mayores costes computacionales con respecto a la K23. Así que, como he dicho, habría que fijarse en qué material queremos simular, queremos modelizar, y de acuerdo a eso, pues elegir una subrutina u otra. Y por último, pues se puede ver que la predicción del Springback es bastante buena para el modelo que hemos desarrollado. Y como trabajo futuro, como bien de trabajo futuro, a continuación de este trabajo, pueden ser el implementar materiales que sean más elásticos, ya que aquí pues hemos simulado un acero bifásico de P600, así que pues podríamos modelizar una aleación de aluminio y, como he dicho, probar con la rutina K20. También probar modelos de endurecimiento no lineal, es decir, considerar la parte exponencial de la curva de la ley de endurecimiento mixto de Bose, e incluso meternos con el problema de la embutición profunda, en la que ya habría superficies de contacto y el problema tendría una no linealidad extra, con lo cual pues el coste computacional aumentaría considerablemente. Y esto es todo, así que muchas gracias.